Comprensión lectora. Mensaje del texto. Contenido. Mensaje explícito. Estructura de secuencias temporales y narrativas. Caracterización de personajes, ambientes y acciones. Información concreta. Datos, hechos, explicaciones y opiniones. Mensaje implícito. Forma sintética del texto. Idea significativa central del texto. Premisa y conclusión. Cuando nos comunicamos, nuestro objetivo es transmitir un mensaje. Este mensaje puede expresarse a través de diferentes medios. Uno de ellos es el texto, el cual puede contener información de manera explícita o implícita. Mensaje explícito. El mensaje explícito de un texto es aquel que no tiene interpretaciones ocultas con doble sentido o abstractas. Es decir, la información es clara, directa y fácil de comprender. Estructura de secuencias temporales y narrativas. Para que el mensaje de un texto explícito se comprenda fácilmente, necesita tener una estructura, la cual puede ser temporal o narrativa. La secuencia temporal se refiere a la cronología de los sucesos, y la secuencia narrativa se refiere al papel que juega el narrador en la historia, el cual puede ser uno de los personajes o simplemente relatarla. Caracterización de personajes, ambientes y acciones. Uno de los elementos más importantes del mensaje explícito de un texto son los personajes, debido a que sus acciones representan el argumento principal de la historia. Estos se clasifican según su papel en el argumento o su evolución en el mismo en las siguientes categorías. Principales son los más importantes de la historia. Secundarios participan en momentos importantes, pero su participación en la historia es menor. Según su evolución, se clasifican en estáticos, tienen las mismas características al principio y al final del texto. Dinámicos, se transforman o cambian sus características durante la narración. Otro elemento importante del texto con mensaje explícito es el ambiente, el cual se refiere a las circunstancias físicas, sociales, geográficas y culturales de la historia. Información concreta, datos, hechos, explicaciones y opiniones. La información concreta es la parte más importante del mensaje explícito, pues a partir de la descripción específica de datos y acontecimientos, no se deja nada a la interpretación y el mensaje se expresa de forma clara. Por ejemplo, la Guerra de Secesión en Estados Unidos en 1961 fue provocada por las diferencias económicas entre los estados del norte y del sur, y por la oposición de los sureños a la abolición de la esclavitud. De acuerdo al texto anterior, podemos saber que el mensaje es explícito, ya que se menciona el acontecimiento, la fecha, el lugar en que pasó y las razones que provocaron la guerra. En este ejemplo, los datos y los hechos son presentados de manera directa, por lo que no hace falta interpretarlos. Mensaje implícito. Un texto tiene un mensaje implícito cuando no expresa las ideas de manera clara o es necesario interpretarlas para poder comprenderlo. Forma sintética del texto. En un texto con mensaje implícito, la estructura nos permite conocer sus ideas principales. En el texto, las ideas secundarias se colocan al principio con la intención de contextualizar al lector sobre lo que está a punto de leer, por lo que la idea principal se coloca en la última parte del párrafo, con la intención de clarificar el argumento central de la lectura. Por ejemplo, la propiedad privada de la tierra introducida por los regímenes liberales que querían, irónicamente, el mayor bienestar para las mayorías. No ha servido más que para despojar a los indios de sus tierras, para obligarlos a buscar el trabajo asalariado. La propiedad privada de la tierra constituye así un elemento más de la diferenciación de clases sociales en la región. Como podemos ver, la idea principal del texto, ubicada al final del párrafo, es que al contrario de lo que se quería, la propiedad privada de la tierra aumentó las desigualdades entre la población. Idea significativa central del texto. La idea central, por lo tanto, es el contenido más importante de un texto. Sin esta, la obra no se entendería o perdería sentido. Por ejemplo, la idea central de Octavio Paz en su libro El laberinto de la soledad es que los acontecimientos históricos en México han influido en la forma de pensar, en los sentimientos y en las actitudes de los mexicanos. Premisa y conclusión. Una premisa es una idea o proposición que puede ser falsa o verdadera, y a partir de la combinación de dos o más de ellas se puede llegar a una conclusión. En un texto, las premisas son ideas principales, que en conjunto transmiten un mensaje en forma de conclusión. En el ejemplo que usamos para la forma sintética del texto, podemos identificar dos premisas y una conclusión. El régimen liberal introdujo la propiedad privada. La propiedad privada despoja a los indios de sus tierras. Conclusión, el régimen liberal despojó a los indios de sus tierras introduciendo la propiedad privada. Repasemos el contenido de la lección.
Aprendimos cuáles son los mensajes del texto y que estos pueden ser explícitos o implícitos, dependiendo de la forma en la que se interpreta el mensaje. Vimos que los mensajes explícitos en un texto se componen de una estructura, haciendo que el mensaje sea claro y directo. Por último, distinguimos qué elementos nos ayudan a interpretar un mensaje implícito. Repasa los contenidos resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.